Vamos a continuar con la respuesta forzada de un circuito RL. Ya se había calculado la corriente, el voltaje en la resistencia, el voltaje de la bobina, con los datos del circuito al cual se llegó, que era una fuente de voltaje de 43.5, una resistencia de 50 ohms y la bobina de 12 milihenries. Lo que nos faltaba obtener era la constante de tiempo de un circuito RL, que siempre es la misma. La constante de tiempo es L sobre R y es en segundos. Para los datos que tenemos de este ejercicio, la constante de tiempo es de 240 microsegundos. Y entonces ya podemos hacer la tabulación, en donde vamos a hacer nuestra tabulación desde 0 hasta 5 constantes de tiempo. ¿Por qué hasta 5 constantes de tiempo? Porque para una respuesta forzada a 5 constantes de tiempo se tiene el 99% o más del 99% del valor de la fuente de excitación, que es el valor máximo que podemos obtener para el circuito que estamos trabajando. Y como nunca vamos a llegar al valor de la fuente de excitación, ya que solamente vamos a obtener el mismo valor cuando el tiempo tienda a infinito, de acuerdo a las ecuaciones que tenemos, y ya sabemos que jamás vamos a lograr llegar a ese tiempo infinito. Por ello nos detenemos a 5 constantes de tiempo, en donde al tener el 99 o más del 99% del valor de la fuente de excitación, se puede considerar que el circuito está funcionando sin ningún problema o está funcionando de una manera correcta. Entonces, al hacer los cálculos, tenemos que nuestra corriente en un tiempo igual a 0, vale 0, el voltaje en la resistencia es 0 y el voltaje de la bobina es 43.5. ¿Por qué sucede esto? Recuerden que solamente en el tiempo igual a 0, cuando el interruptor se cierra, la impedancia de la bobina, por su característica propia, que es oponerse a los cambios bruscos de corriente, se eleva tanto que la consideramos como un circuito abierto, porque no la podemos medir, y al ser un circuito abierto no circula corriente a través de nuestro circuito, y la resistencia, que depende de la corriente que circula por ella para obtener su voltaje, por eso no tenemos voltaje en la resistencia ni corriente en el circuito. Pero el voltaje de la bobina, que es el que hay entre estas dos terminales, es el mismo voltaje de la fuente. Por ello, en tiempos iguales a 0 tenemos esos valores. ¿Qué sucede? Cuando trabajamos una constante de tiempo, la resistencia de la bobina disminuye, ya no es tan grande como un circuito abierto, pero sigue siendo grande, y empieza a circular corriente a través de nuestro circuito. A una constante de tiempo que son 240 microsegundos, tenemos una corriente de 0.55 amperes. Entonces, si vemos nuestra gráfica, en un tiempo igual a 0 iniciamos en 0. A una constante de tiempo tenemos 0.55 amperes. Y en el voltaje en la resistencia tenemos de 0, tenemos ahora 27.5 amperes a una constante de tiempo. El detalle está en el voltaje de la bobina, que el voltaje de la bobina, como empieza a disminuir su resistencia, entre comillas, empieza a circular menor corriente a través de ella, y por eso tenemos que el voltaje de la bobina, que empieza en 43.5 volts, va a ir disminuyendo hasta hacerse 0. ¿Por qué? Porque su resistencia empieza a disminuir hasta hacer 0, y eso solo va a ser cuando el tiempo sea infinito. Nuevamente nos detenemos a 5 constantes de tiempo. Entonces, el voltaje de la bobina es igual a 16 a una constante de tiempo. Tenemos que ahora a 2 constantes de tiempo, que sería 480 microsegundos. La corriente en el circuito es de 0.75, porque la resistencia de la bobina disminuye un poco más, es menor a la que teníamos a una constante de tiempo. Circula más corriente, que sería 0.75 amperes a 2 constantes de tiempo. Al circular más corriente hay más voltaje en la resistencia, que ahora aumenta a 37.6 volts a 2 constantes de tiempo, y el voltaje en la bobina disminuye a 5.9 a 2 constantes de tiempo. Trabajamos a 3 constantes de tiempo, en la cual todavía disminuye más la resistencia de la bobina, y entonces circula mayor corriente, que a 3 constantes de tiempo va a ser de 0.83 amperes. Aumenta el voltaje en la resistencia, que es de 41.3 a 3 constantes de tiempo.
Disminuye el voltaje en la bobina porque se comporta más como un cortocircuito a 2.2 volts. ¿Sí? Tenemos entonces a 4 constantes de tiempo, disminuye todavía más la impedancia de la bobina o la resistencia de la bobina, por lo que circula mayor corriente en el circuito. Y esa corriente es a 4 constantes de tiempo de 0.85 amperes. Aumenta el voltaje en la resistencia a 42.7. Disminuye el voltaje en la bobina a 0.8, se acerca más a 0. Y a 5 constantes de tiempo disminuye todavía más la resistencia de la bobina. Podríamos considerar que ya casi es el cortocircuito, aumentando la corriente del circuito a 0.86. Lo máximo que podemos llegar es 0.87, que sería considerar que tenemos ahora sí un cortocircuito con una resistencia de 0, y por ello la corriente sería nada más el voltaje de la fuente de 43.5 entre la resistencia de 50 ohms, que nos da 0.87. Pero a 5 constantes de tiempo tenemos 0.86, que es el 99 o más del 99% del valor de la fuente de excitación con la cual estamos trabajando en cuanto a corriente en este caso, y es más que suficiente para que el circuito funcione de manera correcta. Por eso nos detenemos a 5 constantes de tiempo, ya que jamás vamos a llegar a el valor de 0.87 solamente cuando el tiempo tienda a infinito, y no lo vamos a lograr. Tenemos que a 0.87, que sería la línea anaranjada, sería nuestro valor máximo que podemos llegar, pero estamos llegando a 0.86. Y esta sería la gráfica para la corriente, en la cual de un valor de 0 llegamos a un valor constante, que sería el de la fuente en cuanto a corriente. Y el voltaje en la resistencia a 5 constantes de tiempo pues llega a 43.2 volts, que el máximo sería 43.5 volts, que es el de la fuente. Tenemos un 99%, más del 99% del valor de la fuente, o el valor constante de la fuente. Por ello nos detenemos. Jamás vamos a llegar a 43.5 volts solamente cuando el tiempo sea infinito. No vamos a llegar a un tiempo infinito. Entonces ya nuestro circuito consideramos que está funcionando de manera correcta, y esa sería la gráfica. Nuevamente tenemos un límite que sería 43.5, por eso la línea anaranjada, que es el valor máximo al cual podemos llegar, que es el que nos proporciona la fuente de excitación. Y la bobina, como se va comportando cada vez que se carga, pero recuerden que estos tiempos son tan pequeños que si nosotros cargamos y descargamos a la bobina constantemente, lo vamos a hacer en tiempos tan pequeños, su carga y descarga, que no se nota en qué momento dejó de tener corriente o voltaje en la bobina, y siempre tenemos un valor constante en el circuito. Ese es uno de sus usos. Y entonces el voltaje en la bobina disminuye a 5 constantes de tiempo hasta ser 0.3 volts, que es casi 0. Jamás vamos a llegar también a 0, solo vamos a llegar a 0 cuando el tiempo sea infinito. Entonces recuerden que todas las gráficas nos vamos a detener a 5 constantes de tiempo, porque consideramos, en este caso que es una respuesta forzada, que el valor que se tiene en corriente y voltaje en los elementos es más que suficiente para que el circuito funcione de manera correcta. Y estaríamos terminando entonces con lo que es la respuesta forzada de un circuito RL.